una gran verdad. Dice, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Todos estamos protegidos, todos estamos en el marco, todos estamos en la casa de la providencia de Dios. Dios cuida de nosotros porque somos de Él y el dueño es el encargado de custodiar su propiedad. Nadie va a cuidar mejor que el dueño. Es una teoría que se cumple. ¿Por qué el dueño cuida sus cosas? Porque le ha costado. ¿Qué es lo que le cuesta a usted a Dios? Su sangre. Jesús entregó su sangre en rescate nuestro. Y Él es nuestro dueño, nosotros somos de Dios. Y todos estamos bajo esa providencia. Por lo tanto, no debemos desconfiar cuando le pedimos. No debemos desmayar en nuestra súplica. Tenemos que seguir pidiéndole. Claro, en la lucha, en la batalla hay desaliento. Y en el desaliento, pues nos encontramos con las manos vacías. Así se encontraron los discípulos en el Evangelio. Dice que pasaron toda la noche y no habían pescado nada. Y sin duda que cuando uno está en apuro, pues uno también ora, le pide a Dios, le pidieron a Dios, pero no encontraron nada. ¿Y por qué no encontraron peces en la noche? Porque Dios tenía planificado, en el plan de Dios estaba que durante el día ellos iban a ver ese milagro de Jesús. Y por eso en la noche habían pasado esa crisis de frutos de trabajo. Toda la noche sin nada. Así también las crisis que podamos tener hay que afrontarlas con la fe de que todo va a ser para bien. Todo después de esta crisis viene lo mejor. Y hay que saber esperar en Dios. Porque Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha desamparado. Eso tenemos que tenerlo bien en la mente. Si nosotros somos negativos, nos va a venir como resultado cosas malas. Porque el pensamiento tiene una gran potestad. Jesús, cuando se acercaron a aquellos dos enfermos y le dijeron, Señor, sánanos. Y Jesús les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo sanarles? Y los enfermos le dijeron, sí, Señor, nosotros creemos. Y entonces Jesús, bueno, si creen, que se haga lo que ustedes crean. Esa palabra es una palabra de mucho poder. Que se haga lo que ustedes crean. Entonces si yo creo que soy desgraciado, desgraciado voy a ser. Desgraciado voy a vivir, aunque en realidad no lo sea. Como aquella águila que nació de un huevo de una águila, pero que nació bajo las alas de una gallina y pensó que era pollo, pero no era así. Porque el pensamiento tiene un gran poder, porque Dios nos ha dado el pensamiento como una arma poderosa. Una persona que piensa bien llega a recibir de parte de Dios ese milagro. Pero si somos negativos, y lo negativo viene cuando nos va mal, porque cuando nos va mal pensamos que vamos de mal en peor. Y cuando nos preguntan, ¿y cómo está? Mal. Y vamos cultivando en el pensamiento que estamos mal, que cada día vamos de mal en peor, que a saber cómo vamos a salir, y nos vamos llenando de lo negativo. Entonces todo lo que emprendemos nos va mal precisamente por eso, porque nosotros estamos saboreando y dándole empuje a lo malo, atrayendo a lo malo. Dios nos quiere bendecir, pero nosotros con nuestro negativismo traemos las cosas malas a la vida. Pero lo malo no tiene la última palabra, como hemos escuchado ahora en el Evangelio. Y para que eso malo desaparezca, se requiere la fe y la confianza. Y esa fe y esa confianza viene de la escucha de la palabra de Dios. Dice el Evangelio que los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Y entonces subió Jesús a una de las barcas
y pidió que le alejara un poco de tierra y sentando en la barca enseñaba a la multitud. Y como consecuencia de esa palabra que llegaba a los oídos de toda la gente, los discípulos creyeron en esa palabra. Pedro y sus compañeros, que en ese momento todavía no eran discípulos, creyeron en esa palabra. Y cuando tú crees en la palabra, te haces merecedor del milagro. Si tú no crees en la palabra, vas a vivir siempre en la desgracia. Pero tienes que creer en la palabra. Cuando crees en la palabra, viene la prosperidad. Cuando crees en Dios, viene la prosperidad. Ellos creyeron, y a pesar de que estaban recientes de la crisis, todavía tenían el sueño de la noche y el pensamiento de lo negativo que les había pasado toda la noche sin pescar nada, pero ellos se emprenden y dicen, vamos a ir de nuevo. Le dice Pedro, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nos estás mandando de nuevo. No tiene lógica. Si la mejor hora para pescar es en la noche, ¿y por qué nos estás mandando? Podía haber dicho eso. Pero ellos dijeron, Pedro dijo, no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. ¿Cuál era la diferencia del antes y del después? Que antes iban por su sola fuerza y en el después iban confiando en la palabra. Y vean lo que sucedió. Y como fruto de ese milagro material, de ese milagro en el trabajo, vino lo atractivo en el corazón de Pedro y sus compañeros para seguir a Jesús. Al final dice el Evangelio, luego llevaron las barcas a tierra, llenas de pescados, y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué aprendemos del Evangelio? Que para poder seguir a Dios, uno tiene que tener experiencia de Dios. Un milagro que nos lleve a creer más en Dios. ¿Y qué vamos a hacer para tener esos milagros como parroquia? Vamos a emprender algo nuevo. Y yo, de nuevo, manifiesto que como Pedro, he pasado ya 3, 4 años, o 5 quizá, 4 años y meses, luchando para que ustedes conozcan el poder del Divino Niño Jesús, y todavía no lo he logrado. Le compartía a una persona, a un sacerdote, al padre Belisario Mirales, en todas las parroquias que he estado, el Divino Niño Jesús ha hecho cantidad de milagros. Y en la parroquia que estoy, la gente no le cree. Y entonces él me puso a contar su testimonio y me decía, mira, yo tampoco creía. Si yo cuando lo vi, yo dije, no hombre, ese niño todo raro, dije, hasta vestido de rosado, como que si fuera señorita. Con el rosado lo asocian, pero después me dijo, ya le pedí perdón, me dijo, porque ahora ya creo, me dijo. Y me contó un testimonio que por cuestión de tiempo no se los cuento. Pero manifiesto que, de nuevo, voy a tirar las redes confiando en la palabra, confiando en que es necesario primero un milagro para poder entregarse a Dios. Y mientras ustedes no vean milagro, les va a costar entregarse a Dios. Y por eso Dios va a hacer milagros aquí en la parroquia. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues creyendo y celebrando en torno al Divino Niño. Por eso el Divino Niño irá a su casa, a su familia. Vamos a hacer grupos de 7 casas. Esos grupos de 7 casas van a tener cada casa por 4 días al Divino Niño Jesús. En su casa ustedes tienen que hacerle un altarcito y nosotros les vamos a dar la imagen y las oraciones que van a hacer. Y de la casa 1 a la casa 2, todas las 7 casas deben de acompañar en procesión a la casa 2 después de los 4 días. Una vez que se cumplen los 4 días, pues al 4.º día hacen la procesión para la casa 3 y pasados esos 3 días, al 4.º día pasan a la casa 4, a la casa 5, a la casa 6, a la casa 7. Y luego los 25 de cada mes nos vemos aquí para compartir los milagros que vamos a tener de parte del Divino Niño. Pero que no nos quedemos con los pescados como Pedro. Que no nos quedemos como Pedro
Y yo admiro cómo Dios obra, porque yo no escogí este evangelio para poder basarme aquí para dar la noticia de que el divino niño Jesús llegará a sus casas, a su familia. Este evangelio es el que presenta ahora para este jueves. Y qué bonito, porque en este evangelio descubrimos el milagro de Dios y la respuesta del hombre, que no se queda con el milagro, sino que se entrega a sí mismo. Nosotros tenemos que partir del milagro para entregarnos más a Dios. Y esos milagros los vamos a ver pues en ese momento en el que vamos a compartir en todos los sectores de la parroquia. ¿Y cómo ha nacido esto? Bueno, como respuesta, al diálogo que tuve con el padre Belisario, y también a mi preocupación de que en la parroquia tenemos sectores que no tenemos participación en la iglesia. ¿Y cómo traer a esa gente? Bueno, con un milagro. ¿Y quién va a hacer ese milagro? El divino niño Jesús. Y por eso, ¿quiénes van a ser los encargados para coordinar eso de los grupos de 7 casas en cada sector? Imagínense cuántos divinos niños misionando en cada sector, porque van a ser solo 7 casas, van a ser cantidades de divinos niños. ¿Y cómo vamos a hacer para organizarnos? Los agentes de pastoral de la parroquia, en coordinación con los de evangelización, van a organizar para ir a buscar esas 7 casas y poder establecer ya el bloque de las 7 casas y explicarles que van a tener la imagen del divino niño. Ellos, su deber será hacer un altar bonito para el divino niño y van a acompañar las 7 casas el cuarto día. En el cuarto día pasamos en procesión esa imagen hacia la casa 2 y así sucesivamente hacia la casa 3 hasta las 7. Y luego ya el 25 nos venimos para celebrar aquí los milagros del divino niño Jesús. Y así en todos los sectores, todos los católicos. Durante los 3 primeros días va a ser una oración de familia, para que la familia, los de la casa, le pidan al divino niño Jesús en privado todas sus necesidades, en una celebración de la noche, que ellos determinan a qué hora van a hacer esa celebración como familia durante esos 3 días. En el cuarto día, pues ya toda la comunidad, o sea, las 7 casas, se reúnen, hacen la celebración y luego pasan en procesión a la casa 2. Y así sucesivamente hasta las 7 casas. Y de esa manera vamos a experimentar los milagros que Dios hace si nosotros confiamos en su palabra. Si nosotros confiamos, si nosotros tenemos fe, vamos a ver la gloria de Dios. Aunque en el pasado hayamos tenido crisis, hayamos tenido calamidad, como estos pescadores que no habían pescado nada, pero confiaron en la palabra de Dios y echaron las redes. Pues nosotros también confiemos en que el Padre, por los méritos del divino niño Jesús, nos va a dar esos milagros que cada familia va a pedir en particular, y así cada 25 vamos a poder estar aquí para poder celebrar la misa de acción de gracias del divino niño Jesús. Y así sucesivamente, cada mes pues van a tener la oportunidad de tener al divino niño Jesús durante 3 días en su casa, 3 días cada mes. Después de la casa 7 pasamos a la casa 1 en procesión de nuevo, 3 días, y al cuarto día pues se acompañan todas las 7 casas y a la casa 2 y así sucesivamente, de manera que podamos pedir y recibir de parte del divino niño los milagros que podamos necesitar, y que esos milagros nos ayuden a reconocer que aunque somos pecadores, Dios siempre nos escucha, y a reconocer que tenemos que apartarnos del pecado, porque el pecado y Dios no pueden estar juntos. Como hemos escuchado en la persona de Pedro,
Dice que cuando vio ese milagro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pedro era consciente que el pecado no puede estar en comunión con Dios. No puede estar el pecado y Dios. Y el amor de Dios vence ese pecado, y por eso Dios no se aparta del pecador. El pecador tiene que apartarse del pecado. Y así, al final, dice el Evangelio, llevaron las barcas a tierra, y miren la valentía de Pedro. No se quedaron con el milagro, no se quedaron con las cosas de Dios, siguieron a Dios, dice, y dejándolo, lo siguieron, y dejándolo todo, lo siguieron. Que nosotros no nos quedemos con los milagros, que los milagros nos sirvan para ser atraídos por Dios, pero que no nos quedemos con los milagros, que no nos quedemos con el vaso de agua, porque el vaso de agua pronto se termina, te ayuda para un momento de sed. Tú debes quedarte con la fuente, tú debes elegir la fuente, porque si tienes la fuente vas a poder tomar las veces que quieras y siempre va a haber agua. Tú tienes que quedarte con Dios. Los milagros que te dé el divino niño, pues van a ser solo para adherirte a Dios, y vas a poder pedirle todo lo que le pidas, y Él te lo va a conceder. Y vamos a ver muchos milagros, y de manera que considero de que ya pasó la noche oscura en la parroquia en la que no miraba milagros de parte del divino niño, y ahora sí voy a tener una pesca milagrosa donde voy a ver desfilar cantidad de personas con la intención de poder dar su testimonio de que han sido atendidas por el divino niño. Amén. Que la Virgen nos ayude para que podamos ver los milagros de Dios y poder descubrir en el Señor nuestra plenitud. Que así sea.